buenas tardes, su hermano Rafael, cariñosamente Papo el Clásico. Quiero compartir una enseñanza contigo en esta tarde y es cómo puede aprenderte los libros de la Biblia de memoria. ¿De cuál Biblia? ¿La Biblia de los católicos o la Biblia de los protestantes evangélicos? La Biblia de los católicos cuenta con 73 libros, más la Biblia de los protestantes evangélicos cuenta con 66. ¿Por qué 66 y la Biblia de los católicos 73? Porque 8 de esos 73 libros son apócrifos. Se le dice apócrifo por falta de autenticidad. Martín Lutero lo excluye del canon, solamente dejando 66 libros que son los que componen la Biblia, la Reina Valera, y de esa Biblia que te vamos a dar la enseñanza hoy, de esos 66 libros. La Reina Valera tiene divisiones y subdivisiones. Su división es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sus divisiones son los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores, y del Nuevo Testamento también tiene sus divisiones, que la vamos a decir después que digamos los del Antiguo Testamento. Pentateuco significa 5, que de esos 5 primeros libros que te vamos a hablar. Esos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego le siguen los libros históricos. ¿Histórico por qué? Porque son los que albergan la historia del pueblo de Israel en su máxima expresión. Estos libros son 12. Entre ellos están Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Edra, Nehemías y Esther. Luego le siguen 5 libros más que son los poéticos. Se le dice poético porque en ellos albergan muchos versos bonitos y mucho más. Estos 5 libros son Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares de los Cantares. Luego le siguen 5 libros más que son los de los profetas mayores. Estos libros son mayores. Se le dice mayores, ¿por qué? Porque sus escritos eran más extensos. Por eso se le dice el libro de los profetas mayores. Estos son 5. Entre ellos están Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y por último Daniel. Luego le siguen los profetas menores. Menores, que valga la redundancia, porque sus escritos eran mucho menos voluminosos que los profetas mayores. Estos son 12 los profetas menores. Entre ellos están Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Misquea, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y por último Malaquía. Luego entra aquí lo que es el Nuevo Testamento, que también tiene 5 subdivisiones. Los primeros 4 libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después vienen los Hechos de los Apóstoles. Se le dice el libro del semillero. Luego vienen las 13 cartas paulinas del apóstol Pablo. 13 cartas paulinas del apóstol Pablo, que estas cartas fueron enviadas a diferentes iglesias. Estas son 13. Entre ellas están Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Luego vienen 8 cartas generales, que es para todos. Estas cartas son 8, se le dicen generales, que valga la redundancia porque eran para todos. Entre ellas está Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y luego le sigue el libro de la Revelación, que es Apocalipsis. Dios te bendiga y seguimos con las enseñanzas más adelante.